Llegamos al final de esta semana, pero es apenas el segundo día del 2026 y estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos ha dado de comenzar este nuevo año, pero también de continuar estudiando la palabra de Dios y terminar ya esta primera semana en la que hemos aprendido un poco sobre lo que rodea a estas dos cartas que vamos a estar estudiando. Así que gracias a nuestro pastor Dani Perla, vamos ahora a hacer un comentario que nos permita explorar algunos elementos de toda esta semana a fin de fijarlos en nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, querido Padre, porque a medida que estudiamos tu palabra nos fortalecemos y crecemos. Te rogamos, ayúdanos para poder aprender del apóstol Pablo y de las cartas que él escribió a los filipenses y a los colosenses y cómo podemos crecer espiritualmente. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día, pastor, me gustaría comenzar con el texto que fue el texto para memorizar. Es muy conocido, pero es muy interesante. Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Tal vez a quienes lo aprendimos en la Reina Valera 60 lo recordamos de otra manera, ¿no? Regocijaos en el Señor. Pero cuando uno lee este texto, pastor, ¿cómo ahora, mejor dicho, que hemos estudiado lo que hemos estudiado durante esta semana, podemos entenderlo mejor? Porque no está escribiendo Pablo en las mejores condiciones, humanamente hablando, y sin embargo, él nos insta a gozarnos, a regocijarnos. ¿Qué lección hay ya en estas palabras que vienen de una carta escrita en la prisión? Recuerdo cuando fui consciente la primera vez hace muchos años ya, creo que era ya por el año de 1996, donde pude leer esta carta con ese énfasis que tiene en la palabra gozo. La palabra gozo, de hecho, se menciona al menos 5 veces y vale la pena que se haga ese estudio, ese repaso y vea qué era lo que le producía el apóstol Pablo gozo a pesar de estar en una prisión, a pesar de estar en situaciones desafiantes, pero había algo que le producía gozo y ahí están esas 5 menciones de gozo. Dejo esa tarea por ahí. La palabra regocijar y otros derivados podemos encontrarla tal vez poco más de 10 veces. Entonces hay un énfasis fuerte del apóstol Pablo, pero es que el gozo del cristiano no es un gozo en el vacío, no es, por eso incluso tal vez no se usa mucho la palabra alegría o felicidad, porque son palabras que ya están muy desgastadas en la sociedad. Estar alegre, estar feliz, la gente piensa que para estar alegre tiene que estar en una fiesta, para estar feliz tiene que adquirir algo, pero en la palabra de Dios el gozo es una actitud interior. De hecho, es un parte del fruto del Espíritu. No es algo que producimos nosotros mismos, sino que lo da el Espíritu Santo. No el tener un teléfono nuevo, un carro nuevo, una casa nueva. Ahora que estamos iniciando, continuamos pues en los primeros días de este año y muchos podrían pensar es que yo fuera feliz si tuviera esto, y pensamos en tantas cosas. No, el gozo es parte del fruto del Espíritu, es algo que Dios lo puede dar y es una satisfacción a pesar de las circunstancias externas que rodean a la persona. El cristiano siempre puede ser un cristiano gozoso. Amén. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre puede tener la presencia del Espíritu de Dios independientemente de las circunstancias. Esto es lo que nosotros podemos aprender de este gran hombre de la fe, como es conocido el apóstol Pablo. Y ahora voy a leer una cita, una parte de la cita que aparece aquí en el día viernes, porque unido a lo que usted está diciendo, pastor, me hace reflexionar una pregunta que quiero hacerle. Y aquí dice en esta cita, Dios los ha escogido para salvación mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Estén pues firmes. Si sirven fielmente a Dios, encontrarán prejuicios y oposición, pero no se irriten cuando sufran injustamente. La cita sigue, pero el tono es más o menos el mismo. Esto está escrito por Elena de White en El Instructor de la Juventud.
Y eso me lleva a esta pregunta. ¿Cómo vivir este gozo, de lo que ya hablamos en la semana, no quiere decir que estemos negando la realidad de lo que enfrentamos? No es una negación de la realidad, sino más bien podríamos decir es superponer una visión mucho mayor, mucho mejor a lo que enfrentamos diariamente. La realidad es dura. Vivimos todavía en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Sí, ya Jesús venció en la cruz del Calvario, pero en su gran sabiduría, en su gran plan, Dios vio que había que dar todavía más tiempo para resolver esta disputa entre el bien y el mal, y eso significa también más dolor, más sufrimiento, pero aquí es donde viene el punto. El cristiano no sufre solo, el cristiano no es abandonado por Dios en el sufrimiento. Es parte incluso del plan de Dios y de la estrategia de Dios para poder desarrollar un carácter semejante al de Cristo Jesús. No porque somos, o como cristianos somos masoquistas, No. una enfermedad mental que tenemos que nos gusta que nos den palos. No, sino es porque vemos la utilidad que el sufrimiento tiene tanto para refinar nuestros propios caracteres, además para capacitarnos a buscar a Dios y su ayuda, y de esa manera podemos nosotros comprometernos en su obra tal vez de una manera que no lo haríamos si todo estuviera realmente cómodo. Claro que sí. A propósito, también aquí aparece en esta lección esta cita de Tertuliano que seguramente la hemos escuchado porque la hemos repetido tal vez en sermones, los que predicamos, o la hemos escuchado en cualquier cantidad de sermones, y dice, nos hacemos más numerosos cada vez que nos cosechan. La sangre de los cristianos es semilla, hablando sobre cómo la persecución, finalmente ellos la veían, los primeros cristianos, como una oportunidad para que la iglesia siguiera creciendo. Pero a lo largo de la historia también es un hecho, pastor, que la persecución en algunos casos ha detenido el avance de la obra en algunos lugares. ¿Cómo podemos ser sensibles a nuestros hermanos que hoy actualmente, tal vez nosotros no lo vemos en nuestra sociedad occidental, tal vez no en todos los países vemos esto, pero cómo podemos ser más sensibles a nuestros hermanos que por la fe están siendo perseguidos? Sí, creo que esa cita de Tertuliano es muy conocida porque sucede que cuando los cristianos eran oprimidos, más se multiplicaban. Sí, Era como lo que pasaba a los hebreos en Egipto, que entre más los oprimían, más crecían, más se multiplicaban. Pero ¿por qué razón la persecución redundaba en el crecimiento de la fe, del cristianismo, del número de personas? ¿Por qué razón? Creo que es por esa palabra, voy a usar ahora, altruismo. Creo que cuando las personas veían, bueno, ¿por qué este está dispuesto a dar su fe, a renunciar a su familia, a renunciar a sus propiedades, a renunciar a todo, por un nombre de alguien que ni siquiera está aquí en la tierra, que dicen que está en el cielo? ¿Por qué? Eso motivaba entonces para que otros vieran y dijeran, no, aquí hay algo más. claro. Ellos están defendiendo una causa que aparentemente, humanamente, no tiene sentido. Es algo que no le reporta un beneficio. Pero entonces cuando ya se metían a estudiar, bueno, voy a ver por qué, voy a ver quién es ese Jesús. Y cuando entonces ya se metían a conocer acerca de esto, entonces veían la belleza del Evangelio. Así es como el cristianismo prosperó a pesar de la persecución. Pero también hay una realidad. No siempre la persecución va a traer inmediatamente ese resultado que nosotros queremos. No siempre. Hay lugares donde al haber persecución ha limitado el alcance del Evangelio, y tristemente muchas personas en esos lugares van a morir sin escuchar el Evangelio porque no hay oportunidad, porque no hay oportunidad. Ahí serán juzgados por otras leyes que Dios tiene, lo que dice el apóstol Pablo, por lo menos en Romanos 1. Sin embargo, porque todos al final vamos a comparecer ante el juicio de Dios, independientemente si hayamos escuchado
o no el Evangelio. Pero cuanto más si nosotros predicamos el Evangelio, damos oportunidad a otras personas para que su vida cambie desde ahora, porque está ahí esa famosa ventana 1040 que se ha hablado mucho. Es una región del mundo donde vive una gran parte de población y donde no entra el Evangelio tan fácilmente, y están caracterizadas por zonas donde hay una pobreza, donde hay maltratos, falta de educación, etcétera, porque de alguna manera el Evangelio tiene un componente que eleva la vida de las personas. Pero eso es lo que pasa. Satanás ve, ok, la persecución no funcionó, entonces mejor les voy a dar prosperidad aparente, prosperidad espiritual, y eso hace que la gente también se olvide, que incluso en los países que hoy eran cristianos, digo, que hoy no los conocemos como cristianos, ahora muchos están diciendo, no, ya no queremos ser llamados cristianos, sino postcristianos. Ya no queremos que nos identifiquen con una religión. Ahora somos no afiliados religiosamente. Sí, creo en Dios, pero no quiero que me mezclen con una religión. Bueno, todo eso también se está dando hoy, o sea, es el efecto contrario. Sin embargo, como creyentes somos llamados a compartir el Evangelio a aquellos que lo conocemos, y así como el Evangelio triunfó en aquella época, podemos estar seguros que lo hará ahora también. Y frente a esos nuevos desafíos, pastor, ¿cómo podemos aplicar las estrategias del apóstol Pablo, de las que hablamos así someramente, es la realidad, pero que podemos ahora tomarlas para que puedan servirnos a fin de que así como el apóstol Pablo inundó el Evangelio en su tiempo, ahora nosotros podamos cumplir con esa misión? Bueno, el apóstol Pablo llegó a Filipo, lo vimos en obediencia a una visión de Dios. En primer lugar, tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecer. ¿Cuántas veces Dios nos ha estado hablando? Predica, comparte. Yo he conocido personas que son extraordinarias, lo tengo que admitir, que hasta se han mudado de lugar y tienen tal vez su trabajo, su empleo acá, pero dicen, allá hay un pueblo que no han escuchado el Evangelio, nos vamos a ir a vivir allá, a trabajar allá con mi familia. Sí. Es algo maravilloso aquí en nuestro país. Hay otros que lo hacen para ir a tierras lejanas o ultramar, como se dice, porque pues estamos separados por el agua, ¿verdad? Los continentes, y van a otros lugares. Entonces, hay personas que han escuchado la voz de Dios y han obedecido. Tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecer. Pablo lo escuchó, pasa por Macedonia y ayúdanos. Si fue así como llegó a Filipo, que era la ciudad principal de esa región. Escuchar la voz de Dios. Luego tenemos que convertir cada circunstancia que se presenta como una oportunidad para testificar acerca de nuestra fe. Para Pablo, aún la prisión se convirtió en un púlpito. Sí. Y es lo que siempre decimos, mire, el lugar donde tú estás, ese es el púlpito donde Dios te ha puesto para predicar. En la iglesia, porque nosotros relegamos el cristianismo muchas veces solo a la iglesia. Vamos al templo, cosa que está bien, no está mal, pero en el templo solo hay un púlpito. Uno habla, todos callan, todos escuchan, pero solo uno habla, solo hay un púlpito, no pueden estar hablando dos al mismo tiempo. Pero fuera de la iglesia no hay púlpito, no. Sí hay púlpito ahí, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en tu cancha, en donde sea. Allí tienes que testificar y predicar el Evangelio. Entonces, convertir cada lugar en un púlpito. Yo he conocido personas que lo hacen de una manera extraordinaria. Recientemente, al finalizar casi el año pasado, tuve la oportunidad de bautizar a una persona y la hermana me contó cómo había conseguido a esta candidata para Cristo. Y me dice, bueno, ella es una experta cocinera y entonces lo que ella hace, bueno, vamos a cocinar para la iglesia, para un campamento. Entonces ella invita a sus amigas y le dice, mire, quiero que me ayude a cocinar. Y allí, estando ya juntas, entonces ella les comienza a hablar, comienza
a compartir el evangelio. Bueno, ese es el púlpito de ella, la cocina es el púlpito. Entonces, ¿dónde estás tú? Ese es tu púlpito, un escritorio, estás detrás de un escritorio, tienes un trabajo ejecutivo. Bueno, ese es tu púlpito. Debemos pensar en eso. Decía un misionero que fueron de esos hombres también notables en la historia. Él hacía un oficio para poder predicar y costearse su estadía en otros continentes, y decía él, bueno, el oficio que yo tengo aquí es para ganarme la vida, pero mi verdadero trabajo es predicar el evangelio. Y fue uno de los grandes misioneros en el mundo. Entonces nosotros pensemos lo mismo, bueno, esto que yo hago, ingeniero, arquitecto, sistemas, doctor, abogado, panadero, comerciante, lo que sea, eso es, pues hay que comer, hay que conseguir el arroz y los frijoles, pero esa no es la misión final de mi vida, sino que mi verdadero trabajo es compartir el evangelio. Amigos, estamos comenzando este año y no dejemos que esto sea solo teoría nada más. Tenemos que traerlo a la práctica. Si hacemos eso, que cada lugar donde nosotros estamos, cada persona con la que nos encontramos, testificamos de Cristo Jesús, a veces directa o indirectamente, allí vamos a encontrar que es el lugar donde Dios está buscando y rescatando a las personas. Un día ellos lo van a agradecer. Algunos tal vez inicialmente hasta podrán poner barreras, barricadas, y van a decir, no me hable, no quiero saber nada de Dios. Pero entonces la vida, el testimonio, el ejemplo va a predicar fuerte, y muchas de estas personas un día nos van a agradecer cuando estén en el cielo. Gracias por este libro, gracias por esa palabra, gracias por esto. Porque miren cómo obra el diablo su estrategia. Tristemente, incluso ahora es prohibido hablar en muchos ámbitos, lugares de cosas religiosas, pero sí se habla a diestra y siniestra de cualquier otra cosa irrelevante muchas veces. Pero así obra el enemigo, y ha hecho, esto es personal, esto es cada uno. Incluso hasta en algunos lugares querían pasar leyes. Bueno, ni siquiera los padres le hablen a sus hijos, que ellos decidan cuando estén grandes qué religión van a seguir, si es que siguen alguna. Pero eso es tan absurdo como decir, no, al niño no hay que enseñarle física, ni matemáticas, ni ciencia, ni nada. Él solo lo va a ir aprendiendo ahí al observar que cae una manzana como Newton, ¿verdad? Y entonces él va a pensar, hay una ley de la gravedad. ¿Verdad que eso no funciona de esa manera? Sabemos que tenemos que enseñar. Sí. Es lo mismo también con el evangelio. Así es. Sí, pastor, bueno, tenemos varios desafíos. Estas cartas nos van a desafiar espiritualmente. Queremos que ore por nosotros por eso, para que al enfrentar estos desafíos de este nuevo año, lo podamos hacer con la actitud que el apóstol Pablo tenía de vida, porque para él Cristo era el centro, y eso queremos que sea para nosotros, Cristo el centro de nuestra vida. Amén. Padre, gracias nuevamente, Señor, porque nos das este privilegio alto de sentarnos a tus pies y estudiar tu palabra. Señor, aquí estamos una vez más, prácticamente iniciando este nuevo año. No queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, para que todas las enseñanzas que hemos tenido las podamos aplicar. Ayúdanos, Padre, para ver oportunidades para compartir el evangelio. Cada vez que escuchemos que hay actividades misioneras, nos involucremos, Señor, porque en verdad eso mostrará que queremos que vengas pronto. Bendícenos en todo y que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. El cielo y la tierra se unieron
su pueblo, si somos su pueblo, unidos en Cristo, quien transforma todo nuestro corazón y en perfección nos perfecciona hasta el día de nuestra redención. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su